Mi nombre es Ángel Arenaco Oper, y el 18 de agosto de 2023, tuve una experiencia cercana a la muerte donde Jesús mismo me mostró la impactante verdad sobre la oración. Necesito compartir este testimonio porque mi experiencia cercana a la muerte reveló verdades que ya no puede ignorar. Tengo 42 años y trabajaba como enfermera registrada en el departamento de emergencias de un hospital en Denver, Colorado. Me encantaba mi trabajo, aunque a menudo me consumía. Cuidar de los demás era mi vocación, pero entre las largas horas, el estrés y criar a 2 hijos adolescentes como madre soltera, rara vez me paraba a reflexionar sobre mi vida espiritual. Creía en la oración, pero, sinceramente, no estaba segura de que realmente cambiara las cosas. Pero el 18 de agosto de 2023, todo cambió para siempre. Ese viernes comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, me apresuré a llevar a mis hijos a la escuela, y me dirigí al trabajo, con mi café en una mano y mi teléfono en la otra mientras revisaba mi horario del día. El sol acababa de salir y proyectaba un cálido resplandor sobre la ciudad. Estaba tarareando la radio cuando ocurrió un choque repentino y ensordecedor. Un camionero distraído se saltó un semáforo en rojo a toda velocidad y chocó contra mi coche. El impacto fue catastrófico. Mi coche quedó fuera de control y todo se volvió oscuro. Más tarde supe que mi corazón se había parado durante casi 8 minutos. Clínicamente, estaba muerto. Pero esos 8 minutos me parecieron una eternidad que cambió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el poder de la oración. La primera sensación que recuerdo tras el accidente fue una abrumadora sensación de ingravidez. No había dolor, ni pánico, ni sensación de temor, solo una paz inmediata y envolvente. Era como si todo mi ser se hubiera desprendido de la gravedad de la tierra, del mundo físico que una vez me había sujetado. Los miedos, las preocupaciones, las cargas que había soportado durante tanto tiempo desaparecieron en un instante. Fue como si nunca hubieran existido, como si solo fueran una niebla que se había disipado. En ese momento, me sentí libre. No hubo ninguna transición brusca, ningún cambio violento de un mundo a otro. No fue como el dramático momento de caer o flotar que había imaginado en mis sueños. Fue mucho más sutil. Sentí como si siempre hubiera estado en ese lugar y solo ahora hubiera sido consciente de ello. La sensación era pura, una conciencia expansiva de algo vasto, más allá de cualquier cosa que hubiera podido concebir durante mi vida en la Tierra. No era el tipo de espacio con el que estaba familiarizado. No había tiempo ni estructura. Ni principio ni fin. Solo un presente eterno. Ni siquiera recordaba que se sentía al tener un cuerpo. Era como si me hubiera liberado de mi forma física. Ya no tenía huesos ni músculos, ni articulaciones doloridas ni miembros cansados. No había incomodidad ni cansancio. Simplemente, existía en un estado de libertad perfecta, una ligereza que impregnaba toda mi esencia. Me sentía como si me hubiera disuelto en el aire que me rodeaba, fundiéndome con el espacio de una forma natural, como un elemento que volvía al flujo del universo. Esta sensación de libertad no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Todas las cargas de mi existencia terrenal, mis responsabilidades, mis remordimientos, mis preguntas sin respuesta, parecían ahora insignificantes. Se desvanecieron en un instante, disolviéndose en la nada. Estaba en paz. Una paz completa. La siguiente sensación fue aún más profunda, una paz profunda y abrumadora, una paz que resonaba en lo más profundo de mi ser. Era más que la ausencia de agitación, era la presencia de algo vasto, algo que lo abarcaba todo, algo que abrazaba y calmaba mi alma. No había miedo, ni ansiedad, ni sensación de urgencia. En este espacio, el tiempo no existía como yo lo conocía. La idea del tiempo, el tic-tac del reloj, las limitaciones del reino terrenal, habían desaparecido. Solo existía una sensación de eterno ahora, un momento intemporal que se prolongaba eternamente. Ni siquiera sentí la necesidad de preguntarme dónde estaba o cómo había llegado hasta aquí. No había confusión ni pánico. Simplemente existía en ese increíble estado de ser. Y cuando me dejé llevar por la paz de aquel lugar extraño y maravilloso, abrí los ojos, aunque, en realidad, ya no estaba segura de tener ojos. Pero me pareció natural hacerlo. Ante mí había una vasta extensión de luz. Se extendía hasta donde el ojo, o lo que fuera que ahora tenía en lugar de la vista, podía ver. No había paredes, ni suelos, ni estructuras.
No era un lugar en ningún sentido convencional. No era una habitación, ni un edificio, ni siquiera un cielo abierto. Era simplemente luz. Un mar infinito de luz, tan pura y radiante que no me lastimaba los ojos, sino que me bañaba en un resplandor suave y reconfortante. No era cegadora, ni dura. Era suave, acogedora y viva. Podía sentir la luz rodeándome, no solo físicamente, sino en lo más profundo de mi ser. No era el cielo como me lo había imaginado, ni puertas de perlas, ni mansiones imponentes, ni coros de ángeles cantando himnos. Ni calles doradas ni belleza opulenta. Este lugar era puro y sencillo, pero infinitamente profundo. No era un lugar de espectáculo o grandeza. Era un lugar de pura presencia, un espacio donde ser era todo lo que había. La luz no me cegaba, me invitaba a entrar. No era deslumbrante ni ostentosa, sino que llenaba cada parte de mí con una profunda sensación de conexión y plenitud. Era el tipo de presencia que trasciende las palabras. La luz parecía tener conciencia propia, una fuerza viva que respiraba y me envolvía con su energía. Era calor, amor y luz a la vez. Podía sentirlo, no solo como una sensación física, sino como un conocimiento profundo dentro de mí, algo que trascendía el intelecto. Era como si el tejido mismo de este lugar estuviera vivo de amor y energía, y cada parte vibrara con una frecuencia armoniosa. No era solo una sensación de serenidad, era como si todo en este espacio estuviera en perfecta alineación, como los hilos de un tapiz cósmico, cada uno perfectamente tejido para contribuir al todo. Entonces, mientras estaba allí, me di cuenta de que había una presencia a mi lado. No era una presencia que pudiera tocar o ver con mis ojos, pero sabía que estaba allí. Podía sentirla, y era profunda. No era como la sensación que tienes cuando alguien está a tu lado, era algo más profundo. Era el tipo de presencia que hace que tu corazón se hinche de amor y reconocimiento, aunque no puedas ver la cara o tocar la mano. Y en ese momento, supe exactamente quién era. Jesús. No podía ver su figura con claridad. No podía distinguir sus rasgos, pero sabía que estaba allí. Y en ese conocimiento, había un amor que se derramó en mí, inundando mi corazón, inundando mi propio ser. Era la clase de amor que no necesitaba palabras, pero que llenaba de paz cada rincón de mi alma. No era el tipo de amor que proviene de una persona, era un amor universal, eterno, que existía más allá de cualquier comprensión terrenal. Su presencia era abrumadora, pero amable. No era una presencia que exigiera atención, sino que me atraía de forma natural. Me sentía segura, como si nada en el mundo pudiera volver a hacerme daño. Como si hubiera vuelto a casa, a un lugar que ni siquiera sabía que echaba de menos. Y entonces, oí su voz. No era una voz que oyera con mis oídos, sino una que resonaba dentro de mí, vibrando a través de mi propia esencia. Sus palabras no llegaron como un sonido, sino como una resonancia que llenó mi alma de comprensión. «Ángela», dijo. «Hay algo que necesito mostrarte». Y así como así, supe que mi viaje no había hecho más que empezar. Sin explicación alguna, Jesús comenzó a guiarme a través del vasto y luminoso espacio. No estaba segura de cómo nos movíamos, si caminábamos, flotábamos o simplemente existíamos en esta dimensión atemporal, pero nos movíamos juntos. La energía que nos rodeaba parecía cambiar, respondiendo a su presencia. El espacio en el que nos encontrábamos parecía latir con un ritmo, con vida propia. Era como si la propia dimensión estuviera viva, fuera consciente, intencionada. A medida que avanzábamos por ese espacio, algo extraordinario comenzó a desplegarse ante mí. Al principio, parecía un pequeño destello de luz, casi invisible. Pero cuando me concentré en él, la luz empezó a expandirse, extendiéndose en todas direcciones. Lo que había empezado como un pequeño punto creció más y más, convirtiéndose en un vasto e intrincado tapiz tejido con hilos de luz. Era como si el tejido mismo del universo se desplegara ante mis ojos, revelándose de una forma que nunca habría imaginado. El tapiz de luz era de una belleza indescriptible. Brillaba con colores vibrantes, con olas de energía que fluían por él como corrientes en el océano. Algunos hilos eran delicados, apenas visibles, mientras que otros eran audaces y brillantes, palpitantes de vida y energía. El tapiz se movía, cambiando de ritmo, como si estuviera vivo. «¿Qué es esto?», pregunté. Jesús sonrió suavemente, con ojos llenos de amor y comprensión. «Es el tejido de la oración», me explicó.
Todas las oraciones sinceras que se han hecho están entretejidas en este tapiz. La oración no son solo palabras o pensamientos, es energía, una fuerza que da forma a la realidad. Sus palabras flotaron en el aire y sentí que calaban hondo en mi corazón. La oración era mucho más de lo que nunca había imaginado. No era solo un ritual o una petición a Dios. Era una fuerza viva, una energía poderosa que modelaba la realidad misma. Mientras él hablaba, observé con asombro cómo aparecían ante mí más oraciones, cada una de ellas un hilo de luz distinto. Algunas eran poderosas e intensas, atravesaban el tapiz como relámpagos y su energía reverberaba en el tejido mismo de la existencia. Otras eran más suaves y apacibles, y su luz fluía como ondas por la superficie de un estanque en calma. Cada oración llevaba su propio ritmo, su energía única, y yo podía sentirla en mi alma. Cada una de ellas era algo vivo, lleno de las intenciones y los corazones de la persona que la ofrecía. Así es como funciona la oración. Cada oración crea ondas que influyen en los acontecimientos, en las circunstancias e incluso en el mundo físico. Algunas oraciones cambian el curso de la historia. Algunas oraciones curan a los quebrantados de corazón. Algunas oraciones unen a las personas en el amor. Otras consuelan a los que sufren. Observé cómo un hilo de luz se hacía más fuerte y brillante, su energía se intensificaba a medida que avanzaba por el tapiz. Era la oración de una madre por la seguridad de su hijo. La energía de la plegaria se conectó con otras, tejiendo el tejido de la realidad y alterando el curso de los acontecimientos. Vi cómo alejaba al niño del peligro, cómo consolaba a la madre, cómo creaba un escudo invisible de protección a su alrededor. Apareció otra oración, llena de gratitud. Era de una madre que acababa de dar a luz. La oración irradiaba una luz dorada que, al extenderse por el tapiz, infundía calor y alegría a todo lo que tocaba. Esta oración no eran solo palabras, era una expresión de amor, de vida, de conexión entre la madre, el niño y Dios. Esto, dijo Jesús, señalando el tapiz, es el verdadero poder de la oración. No se trata solo de pedir cosas. Se trata de conectar con la energía divina que fluye por toda la creación. Se trata de alinear tu corazón con la voluntad de Dios y participar en la obra divina de dar forma a la realidad. El tapiz brillaba con la energía de innumerables oraciones, cada una única, cada una contribuyendo a la gran red de luz que conectaba todas las cosas. En ese momento, comprendí la verdad sobre la oración, no era solo una forma de pedir ayuda o un medio para hacer peticiones. Era una forma de participar en el propio desarrollo de la creación. La oración era el hilo que nos conectaba a todos con lo divino, entre nosotros y con el mundo que nos rodeaba. A través de la oración, no nos limitábamos a pedir un cambio, sino que nos convertíamos en parte del cambio mismo. Y al comprenderlo, sentí un profundo cambio en mi interior. Ya no era una mera observadora en este espacio sagrado, era una participante. La oración era mi conexión con lo divino y, a través de ella, podía ayudar a dar forma al mundo. Y así, mientras permanecía en aquel espacio luminoso, no solo sentí paz, sino también un propósito. El viaje no había hecho más que empezar. Apenas podía contener mi asombro cuando Jesús señaló un hilo de luz en particular. Resplandecía en el tapiz, pulsando suavemente con un ritmo constante, como los latidos de un corazón. Cuando miré más de cerca, vi la energía que fluía del hilo, su luz tejiéndose dentro y fuera del tejido más grande e intrincado de la oración. Jesús se volvió hacia mí. Esta oración, dijo, la ofrece una joven por su padre, que está luchando contra el cáncer. Sentí una punzada en el pecho mientras seguía su mirada. Allí, en la vasta y luminosa extensión del tapiz, pude ver cómo la oración tomaba forma, más que palabras o pensamientos, estaba viva, una energía radiante que ondulaba a través del tejido de la existencia. La oración resplandecía con un poder delicado pero innegable, y podía sentir el profundo amor, la angustia y la esperanza que había detrás de ella. La súplica de la joven por la curación de su padre no era solo una petición, era una ofrenda de sí misma, una entrega a algo más grande que ella. Al centrarme en el hilo, la visión se amplió y vi cómo esta oración empezaba a influir en todo lo que la rodeaba. La energía de la oración se extendió y tocó diversos hilos, cada uno de los cuales representaba a una persona o un acontecimiento diferente, y pronto vi una reacción en cadena de transformación. Fui testigo de cómo la doctora del padre, una mujer científica y lógica, de repente se animaba a probar un tratamiento nuevo y no probado.
La oración pareció entrar en su corazón y en su mente, guiando su intuición para tomar una decisión a la que antes se había resistido. Sentí que la energía del cuerpo del Padre también respondía. Las células de su sistema inmunitario parecían cobrar vida, trabajar en armonía y fortalecerse contra la enfermedad. Era como si el tejido mismo de su cuerpo hubiera escuchado la oración y respondiera con un cambio profundo en su energía, alineándose con la esperanza de la mujer y la voluntad divina de curación. También pude ver cómo la oración afectaba a la familia. Siempre habían luchado contra la disfunción y la distancia. Pero en ese momento, mientras la oración recorría sus vidas, se unieron. Vi cómo los miembros de la familia empezaban a apoyarse unos a otros como nunca antes lo habían hecho. Los viejos rencores pasaron a un segundo plano, sustituidos por una abrumadora sensación de unión y amor. Era como si el mero hecho de rezar hubiera abierto sus corazones, creando un espacio para el perdón y la sanación que antes parecía imposible. Me volví hacia Jesús, abrumada por la magnitud de lo que acababa de presenciar. ¿Es esto lo que realmente hace la oración?, le pregunté. Sí, respondió él. La oración no es solo una petición. Es un acto de creación. Cuando rezas con fe y amor, te alineas con la voluntad de Dios y participas en la obra divina de dar forma a la realidad. Sus palabras se instalaron en mi alma, resonando con una profunda verdad que nunca antes había comprendido del todo. La oración no era un acto pasivo, sino una fuerza activa. No se trataba solo de pedir ayuda u orientación. Se trataba de convertirse en CEO creador con Dios, alineando tu voluntad con la suya, y permitiendo que su poder fluyera a través de ti. Jesús me guió para que viera más ejemplos, cada uno de los cuales revelaba diferentes aspectos del poder de la oración. Me mostró oraciones de gratitud, las más sencillas y profundas de todas. Estas oraciones irradiaban una luz suave y dorada, como el calor del sol en una mañana fresca. La energía de estas oraciones no intentaba cambiar ni arreglar nada, simplemente realzaba lo que ya era bueno. Vi cómo las oraciones de gratitud tenían el poder de transformar las relaciones, aportando calidez y comprensión incluso a los corazones más fríos. Vi a una madre dando gracias por la salud de sus hijos, y cómo esa oración se extendía por toda su familia, llevando paz y alegría a todos los que se sentían tocados por ella. Luego, Jesús me mostró oraciones de sanación. Estas oraciones eran poderosas, ráfagas vívidas de energía verde y azul. La luz parecía rodear a los necesitados, envolviéndolos en un capullo de energía que penetraba profundamente en sus cuerpos y almas. Vi como una mujer, que sufría un dolor emocional, era bañada por esta luz curativa. La energía de su oración no solo alivió su dolor, sino que lo transformó. Desenredó los nudos de dolor y rabia que se habían instalado en lo más profundo de su ser, limpiando su corazón y su mente, y proporcionándole una sensación de paz que nunca antes había conocido. Aprendí que las oraciones de orientación volvían a ser diferentes. Estas oraciones aparecían como corrientes de luz púrpura, brillantes y audaces, que atravesaban el tapiz y despejaban el camino. Tenían una claridad y una dirección, como si la propia energía de la oración tratara de iluminar el camino a seguir. Vi a un joven luchando con una decisión difícil, inseguro de qué camino tomar. Mientras rezaba, apareció la luz violeta de la orientación, y de repente, se disipó la niebla de la confusión. Pudo ver el camino con claridad cristalina, y en ese momento, supo lo que tenía que hacer. Jesús siguió mostrándome más cosas, y cada oración revelaba una nueva capa de su poder e influencia. Empezaba a comprender algo fundamental sobre la oración, que no se trataba solo de pedir ayuda, sino de crear con lo divino, de participar en el despliegue del universo en alineación con la voluntad de Dios. Al asimilar esta idea, me di cuenta de que la oración era algo mucho más íntimo de lo que nunca había conocido. No se trataba del resultado, sino de la relación, de la conexión entre el orante y lo divino. La siguiente lección que Jesús me reveló llevó mi comprensión de la oración a un nivel completamente nuevo. Me mostró el poder de la oración colectiva. Recorrimos el tapiz y me señaló un nuevo y más amplio conjunto de hilos. Al concentrarme en la energía, vi que todos estaban conectados, no a una oración individual, sino a una intención colectiva. Un grupo de personas rezaban juntas por la paz en una región asolada por la guerra, y sus oraciones se combinaban en una única y abrumadora ola de luz.
observé con asombro cómo la energía de estas oraciones comenzaba a extenderse, formando una red masiva de luz que parecía ondular a través del tiempo y el espacio, alcanzando los corazones y las mentes de aquellos en posiciones de poder, aquellos que podían tomar decisiones que influirían en el destino de las naciones. Los hilos de luz de las oraciones colectivas empezaron a tocar los pensamientos de los líderes mundiales, cambiando suavemente sus perspectivas. Vi cómo la agresividad de sus corazones se suavizaba, cómo la ira y el odio eran sustituidos por la empatía, la comprensión y el deseo de reconciliación. La red de oración no se detuvo ahí. También influyó en la gente corriente. Vi cómo inspiraba a individuos a emprender acciones pacíficas, a acercarse a otros más allá de las líneas enemigas y ofrecerles compasión. Vi cómo la energía colectiva de la oración tenía el poder de crear ondas de cambio, ablandando los corazones y las mentes, y abriendo la puerta a la paz. Jesús dijo: «Por eso enseñé que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy con ellos». La oración colectiva crea una resonancia que amplifica su poder, abriendo canales para la intervención divina de maneras que las oraciones individuales no pueden. Me quedé atónito ante la magnitud de lo que estaba presenciando. Jesús me estaba mostrando que cuando la gente se reúne en oración, hay una energía compartida que trasciende lo individual. Es como si la intención colectiva de muchas almas centradas en un propósito común creara una fuerza mucho mayor que la suma de sus partes. Pero entonces, Jesús me mostró algo que me rompió el corazón. Mientras avanzábamos por el tapiz, señaló un grupo de oraciones que eran débiles, ineficaces y tenues. Estas oraciones eran dispersas y delgadas, apenas visibles contra el telón de fondo de la vasta extensión. Vi oraciones que no eran más que repeticiones vacías de palabras, oraciones que carecían de fe, que carecían de la intención de conectar verdaderamente con lo divino. Vi oraciones totalmente egocéntricas, oraciones ofrecidas sin verdadera preocupación por los demás, oraciones que pedían cosas desconectadas de la voluntad de Dios. Fíjate bien, dijo Jesús. Estas oraciones se ofrecen sin verdadera fe. No están alineadas con la voluntad de Dios. No están arraigadas en el amor o la compasión, sino en deseos egoístas o rituales vacíos. Podía sentir la tristeza en sus palabras al ver cómo estas débiles oraciones se desvanecían en el tapiz, sin apenas causar impacto. Carecían de la profundidad y la sinceridad que podrían transformar vidas o moldear la realidad. Por el contrario, las oraciones más poderosas eran las que se ofrecían con fe plena, con amor y preocupación por los demás. Estas oraciones eran como faros de luz, su energía vibrante y fuerte llegaba mucho más allá del individuo, tocando el tejido mismo del universo. Estas oraciones tenían el poder de curar, de cambiar, de transformar. Eran las oraciones que se alineaban con la voluntad de Dios y abrían los canales para la intervención divina. La oración, decía Jesús, no consiste en convencer a Dios de que actúe. Se trata de alinearse con su voluntad y convertirse en un conducto para su poder. Y en ese momento, lo comprendí. Rezar no era manipular. No se trataba de intentar doblegar la voluntad de Dios a la nuestra. Se trataba de rendirse. Se trataba de convertirnos en un recipiente para lo divino, alineándonos con el amor y el propósito de Dios, y permitiendo que su poder fluyera a través de nosotros. A medida que asimilaba esta idea, me invadía un profundo sentimiento de gratitud. La oración no era una herramienta para obtener beneficios personales, sino una práctica sagrada, una conversación divina, una conexión con el corazón de Dios. Era a través de la oración como podíamos participar en el despliegue del universo, dando forma al mundo con amor, fe y propósito divino. Fue entonces cuando Jesús, con su infinita compasión, comenzó a revelarme algo profundamente personal. Mis propias oraciones. Me mostró todas las oraciones que yo había ofrecido, desde el más pequeño susurro de esperanza hasta los gritos más fervientes de mi corazón. Pero lo que más me impresionó no fueron solo las oraciones que había pronunciado en momentos de desesperación, sino los momentos en los que había rezado sin creer de verdad, las veces en las que mis palabras habían estado vacías, centradas más en la necesidad de ser escuchado que en una auténtica comunión con lo divino. Vi las oraciones que había rezado con el corazón lleno de dudas, inseguro de su poder, inseguro de mi valía para ser escuchado. Vi las veces en que mis oraciones se habían centrado más en mis propios deseos que en la voluntad de Dios, cuando estaba demasiado centrada en mi propio dolor, en mi propia carencia, para comprender realmente el propósito que había detrás de mi súplica. Esas eran las oraciones de las que tenía que aprender. Eran momentos en los que echaba de menos la esencia más profunda de la oración, la conexión con lo divino,
la relación con Dios que trasciende el mero pedir. No me había dado cuenta de que la oración no consiste en convencer a Dios de que actúe, sino en alinearme con su voluntad. Pero entonces Jesús me mostró también los momentos en que mis oraciones habían sido puras y sinceras. Vi cómo esas oraciones, aunque sencillas, habían sido profundamente sentidas. En esos momentos, no solo había pedido cosas, sino que había entregado mi corazón a Dios con confianza. Vi cómo esas oraciones habían creado un cambio, no solo en el mundo que me rodeaba, sino dentro de mí. Aún sin darme cuenta, la sinceridad de mi corazón había tejido hilos de amor, sanación y transformación. Empecé a llorar, abrumada tanto por las oportunidades perdidas como por la gracia que había fluido a través de mis oraciones, incluso cuando no había sido consciente de ello. Me di cuenta de que la oración no era solo un acto de pedir, sino un acto de llegar a estar más cerca de Dios, más alineado con su voluntad. Pero también sentí el peso de mis defectos. Tuve tantos momentos en los que no había confiado plenamente, en los que había rezado sin creer de verdad. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque tienes una misión, respondió Jesús. Debes volver y enseñar a otros lo que has visto. Ayúdales a comprender la verdadera naturaleza y el poder de la oración. Me invadió un profundo sentimiento de responsabilidad. Todo esto tenía un propósito. La conciencia de mis propias limitaciones, de mis propias luchas con la fe, no pretendía condenarme, sino prepararme para algo más grande, algo que pudiera aportar sanación y transformación a los demás. Mis oraciones, aunque imperfectas, habían formado parte de un plan divino, y ahora se me confiaba una comprensión más profunda de ese plan. Entonces Jesús me puso suavemente la mano en el hombro, con un tacto cálido y reconfortante. Su voz resonó profundamente en mi alma. Ángela, me dijo, esta es la oración que deseo enseñarte. Una oración que te acercará a la verdad de cómo funciona la oración, y al corazón de Dios. Cerró los ojos un momento, como si conectara con una frecuencia divina. Su presencia pareció intensificarse, y la atmósfera que nos rodeaba se volvió aún más sagrada, más viva con el amor y la luz del Creador. Entonces empezó a hablar, con una voz que resonaba en la inmensidad del espacio que nos rodeaba. Reza conmigo, niña, y deja que tu corazón y tu espíritu se alineen con el amor infinito de Dios. Comenzó a rezar en voz alta y, al hacerlo, sentí que las palabras se asentaban en lo más profundo de mi ser. Su oración era sencilla, pero profunda, llena de sabiduría que trascendía los límites del entendimiento humano. Padre, vengo ante ti con un corazón humilde, buscando tu voluntad por encima de la mía. Confío en tu sabiduría y en tu propósito divino para mi vida. Enséñame a renunciar a mis deseos y a alinearlos con el camino que tú has puesto ante mí. Confío en que tú sabes lo que es mejor, y pongo mi fe en tu guía. Mientras él hablaba, sentí que sus palabras me inundaban, suscitando una profunda rendición en mí. No fueron solo las palabras las que resonaron, sino la energía que había detrás de ellas, la alineación de su corazón con el corazón de Dios. Fue como si, en ese momento, estuviera experimentando la esencia misma de la oración. La oración no consistía solo en pedir cosas, consistía en rendirse a la voluntad divina, en alinearse con el propósito superior del universo. Se trataba de confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, la sabiduría de Dios nos guiaría y su amor nos llevaría adelante. Señor, no ruego por mi propio entendimiento, sino por la sabiduría para ver tu plan en todas las cosas. Que tu amor llene mi corazón e ilumine mi mente, para que pueda caminar a la luz de tu verdad. Te pido que me reveles el propósito detrás de cada prueba, cada momento de dolor y cada alegría. Ayúdame a ver tu mano en todas las circunstancias, y a saber que todas las cosas cooperan para bien, según tu voluntad. Las palabras resonaron en mi corazón y sentí que la oración empezaba a darme forma. Era como si Jesús me estuviera enseñando no solo a rezar pidiendo respuestas, sino a rezar con el corazón abierto a la presencia de Dios en todas las cosas. En cada momento de sufrimiento, en cada desafío, podía elegir ver la mano de Dios trabajando, tejiendo un tapiz divino de gracia, sabiduría y amor. Podía confiar en que, incluso cuando no lo entendía, el plan de Dios se estaba desarrollando en formas que yo aún no podía ver. Sentí el poder de sus palabras, como una energía que fluía a través de mi ser. Era como si la propia oración fuera un acto de creación, que me alineaba más profundamente con la voluntad divina. Cuanto más dejaba que las palabras se asentaran en mi corazón, más podía sentir el flujo divino de amor y gracia que entraba en mi alma. Padre,
concédeme la fuerza para rezar no solo por mis propias necesidades, sino por las necesidades de los demás. Que mis oraciones sean una extensión de tu amor, un conducto para tu voluntad. Que rece con fe, no solo con palabras, sino con la energía de mi alma. Ayúdame a pronunciar palabras que lleven tu poder y tu presencia, y que mis oraciones se alineen con el bien más elevado para todos los necesitados. Mientras pronunciaba estas palabras, sentí un cambio en mi interior. La oración no consistía solo en pedir que se satisficieran las necesidades personales. Se trataba de ser un recipiente para el amor de Dios, un conducto para su voluntad en el mundo. Mis oraciones podían ir más allá de mis propios deseos y llegar a las vidas de los demás. A través de mis oraciones, podía formar parte de la obra divina de sanación, transformación y creación. Era un pensamiento humilde y, sin embargo, me llenaba de un sentido de propósito que nunca antes había conocido. Podía sentir su amor, su compasión y su deseo inquebrantable de que aprendiera la profundidad de lo que es realmente la oración. Volvió a hablar, con palabras claras y llenas de autoridad divina. Señor, te ruego que mi corazón esté abierto a tu voz, que te escuche en los momentos tranquilos y en los ruidosos. Te pido la gracia de escuchar con claridad, de comprender tus impulsos y de obedecer con confianza. Te pido que mi vida sea un reflejo de tu voluntad, y que cada oración que ofrezco, por pequeña que sea, forme parte del gran tapiz de tu obra divina. Me invadió una profunda paz al pronunciar estas palabras, sintiendo todo el peso de su verdad. La oración no consistía solo en palabras, consistía en escuchar. Se trataba de abrir mi corazón para escuchar la vocecita de Dios, que me guiaba en todo momento. Incluso en los momentos más ajetreados y ruidosos de la vida, podía encontrar espacio para escuchar y alinearme con su voluntad. Y al hacerlo, mi vida se convertiría en un reflejo de su amor y propósito. Jesús me sonrió dulcemente, y su voz se suavizó una vez más. Recuerda, Ángela, que la oración no consiste en pedir cosas. Se trata de convertirte en lo que siempre debiste ser, una con el Padre, una con su amor y una con su propósito. Que cada oración sea un acto de entrega, de fe y de confianza. Porque cuando rezas de esta manera, te conviertes en un canal para que el poder de Dios fluya en el mundo. Y a través de ese poder, puede producirse el cambio en ti y el cambio en el mundo. Asentí, con el corazón henchido por el conocimiento de la sagrada responsabilidad y el privilegio que supone la oración. Siempre había visto la oración como una forma de pedir ayuda a Dios, pero ahora la entendía de un modo más profundo. La oración era un acto de conversión, alinearse con la voluntad de Dios, convertirse en un instrumento de su amor y su gracia. Y en ese alineamiento, podía producirse el cambio, no solo en el mundo que me rodeaba, sino también en mi interior. Ahora, continuó Jesús, estás listo para regresar. Pero recuerda esta oración y deja que te guíe cada día. Cuando rezas con fe, con amor y alineado con la voluntad de Dios, cambias el mundo que te rodea, porque te cambias a ti mismo. Con esas últimas palabras, sentí que me alejaba, que la luz que me rodeaba se hacía más brillante cuando empecé a volver al mundo de los vivos. Mientras Jesús hablaba, me sentí atraído de nuevo hacia mi cuerpo. La transición fue brusca. Me desperté en urgencias, jadeando, para sorpresa del equipo médico. Habían estado a punto de declararme muerto. Mis constantes vitales se estabilizaron de forma inexplicable, y en los días siguientes, comencé el lento proceso de recuperación física. Pero espiritualmente, fui transformado. Una de las lecciones más profundas que Jesús me enseñó fue que cada oración sincera se suma a una red de luz que rodea y protege nuestro mundo. Esta red evita el caos y la destrucción, y sostiene la vida de un modo que no podemos comprender plenamente. Cuando rezamos, no solo hablamos al vacío, sino que nos unimos a la obra divina de dar forma a la realidad misma. Este es mi testimonio de la verdad sobre la oración. Lo comparto con la esperanza de que otros lleguen a comprender el increíble poder y responsabilidad que se nos ha dado. La oración no es solo un acto personal, es una fuerza cósmica que nos conecta con Dios y con los demás. Es el medio por el que participamos en la creación y transformación continuas de nuestro mundo. Rezo para que mi historia te inspire a rezar con mayor fe, comprensión y determinación. Recuerda, cada oración es importante. Cada oración contribuye a la red de luz. Y cuando rezamos con verdadera fe y amor, no solo pedimos un cambio, sino que nos convertimos en parte del cambio mismo.